Bueno, contanos un poquito qué has traído para reflexionar en este miércoles. Hemos traído una fábula que dice La imprudencia de Chispita. La lirona Chispita se había quedado dormida. No, dijo al darse cuenta, mis amigos se habrán ido sin mí al Valle de los Juncos, con lo que me gusta ir. Entonces pensó que si se apuraba podría alcanzarlos. Así que se puso el primer vestido que encontró y unas sandalias. Tomó un puñado de zarzamoras y salió corriendo de su guarida. Su madre la vio marcharse y le gritó: ¿A dónde vas, pequeña? Pero ella se había alejado y no la oyó. Chispita imaginó la ruta que habrían seguido sus compañeros. Seguro que han rodeado las rocas. Yo, en cambio, las treparé para cortar el camino y me reuniré con ellos. Pero Chispita no llevaba buenos zapatos. Para escalar, las sandalias le hacían daño y se le enganchaban entre las piedras. Iba subiendo con mucho trabajo cuando en un descuido no vio una piedra saliente y ¡plaf!, cayó al suelo. ¡Qué dolor! Se había hecho daño en una patita. Además, el sol estaba empezando a calentar con fuerzas y la pequeña lirona no llevaba gorra ni agua. Mientras sus compañeros todavía no habían salido, decidieron pasar por la madriguera de Chispita a recogerla. La madre se preocupó al enterarse de que su pequeña se había ido sola y sin ningún equipo, por lo que todos decidieron ir a buscarla. Al llegar a las rocas, la lirona Pancha dijo que seguro Chispita las había escalado en vez de rodearlas. Conocía a su amiga. Todos comenzaron a subir. Al cabo de unos metros la encontraron. La lirona Chispita estaba débil y muy acalorada, llorando, porque le dolía su patita. Sus amigos le ofrecieron agua y le vendaron la herida. Luego, entre todos, la ayudaron a bajar de las rocas y su madre la cuidó durante unos días hasta que se recuperó. Moraleja: piensa con antelación antes de la excursión. ¿Se apuró? Sí. Se apuró, Chispita. Pensaba que sus amigos se habían ido. Exacto. Y estaban justamente buscándola. Sí, un dato que quiero comentar, para aquellos que no saben lo que es un lirón, es como un roedor, una especie de ratón, que se caracteriza por dormir mucho. Claro. De ahí el dicho que se dice: dormiste como un lirón. Claro. Es capaz de dormir hasta 22 horas diarias. No me digas. Así que... Uy, qué lindo ser lirón en algún momento. No te digo siempre, Alina, porque... Pero aunque sea los fines de semana. Después nos comen otros animalitos que dicen los piojos. Claro. Después nos comen pero qué lindo ser un lirón, aunque sea por un par de días. Exacto. Así que bueno, vale la aclaración. Bueno, sí. en esta fábula, Chispita sacó conclusiones y empezó a armar un escenario de que sus compañeros ya se habían ido, llegando a conclusiones donde todavía no estaba definido que sus amigos estaban allá, pero ella ya venía armando un escenario. Y otra de las cosas es que no estaba con el equipo o el material apropiado para lo que ella quería hacer. Entonces esto se podría haber evitado, se podría haber hecho con anticipación un cálculo de lo que realmente estaba pasando, y se podría haber evitado esta situación, esta herida que se hizo en su patita. Claro. Y esto me llamaba la atención, esto de evitar. ¿Qué es? Impedir que ocurra una cosa desagradable o molesta, procurar no encontrarse en una situación o en un lugar determinado, o con alguien o con algo. Apartar algún daño peligroso o molestia impidiendo que suceda. Eludir, esquivar, sortear, huir, evadir, prevenir, obstaculizar. Por ahí, cuando ponemos obstáculos en alguna decisión que tenemos que tomar,
y que para evitar problemas buscamos obstáculos que serían las excusas. Claro. ¿No? ¿Cuántas veces evitamos sentir emociones como el miedo, como la angustia, como la ira, por la dificultad que nos ocasiona en gestionarla o en autorregularla? Entonces, de alguna manera, evitamos sentirlas. Evitar es un mecanismo de defensa más común, es una estrategia de distanciamiento, donde nos apartamos de aquello que nos molesta o nos causa dolor. ¿Cuántas veces ante la pérdida de un ser querido no queremos sentir ese duelo? Entonces tratamos de taparlo con distintas cosas y evitamos pasar por ese proceso que es sumamente necesario, ¿no? Claro. Y ante eso tantas cosas como alguna crisis frente a un diagnóstico. Entonces tratamos de evitar ciertos procesos en nuestra vida porque nos causan temor, nos causan miedo, nos paralizan. Entonces hacemos de cuenta como que no está, como que no existe, cuando en realidad eso trae o incrementa más la emoción, ¿no? Trae aparejado ese aumento, intensifica la ansiedad o el miedo o la emoción que se siente, en realidad aumenta. Incluso también el hecho de no hacer nada, porque a veces es un mecanismo de escape frente a las decisiones que debo tomar. De alguna manera no hago nada, no decido nada, Claro. para evitar la consecuencia o lo que vaya a producir Claro. o ocasionar en mi vida. Que inclusive puede ser una consecuencia que uno, imaginó y no terminó siendo así. Exacto, como Chispita que se imaginó que sus amigos ya estaban allí en el lugar. Claro. Y muchas veces creamos un escenario totalmente diferente, como recién decíamos, al que en realidad es. La mente se estanca, se produce un malestar en nuestro entorno. Esto de evitar no siempre es una conducta que debamos desactivar, ¿no? Porque muchas veces para evitar problemas, para evitar conflictos, tomamos una actitud. Pero a veces debemos afrontar, ¿no? No siempre esta conducta de evitar es buena, sino que hay que saber cuándo utilizarla. Bien. ¿No? Tiene sus puntos buenos, positivos. A veces es útil y necesaria. Evitar aquello que supone riesgo evidente. Como si yo sé que voy a cruzar la calle y evito cruzarla sin antes fijarme en el semáforo. Evito ocasionarme una caída si algo es peligroso. Claro. Cuando son los chicos chiquitos, evitamos que tengan problemas con los enchufes, entonces tapamos los enchufes. Hay cosas que se pueden evitar, Claro. ¿no? Y en la vida, en lo cotidiano, en lo emocional también. Si algo sabemos que de alguna manera nos atrapa, nos lleva, digamos que lo evitamos. Por seguridad, por cuidado de nuestra propia persona, tratamos de evitar personas, lugares, conversaciones, ¿no? Ahora, esto de evitar también tiene un punto, ¿no? Porque también tenemos que hacernos cargo de aquellas cosas, ¿no? Que debemos afrontar, solucionar o manejar. Porque si no afrontamos, nuestra vida queda limitada y nuestro futuro. Claro. Nuestro futuro depende de las decisiones del hoy. Entonces, si yo no voy viendo qué evito y qué no, nuestro futuro se va a ver alterado o modificado. Entonces, debo ser consciente de qué cosas evitar en mi vida y qué cosas no. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí? Lo digo en forma personal. Sí. A veces, si yo sé que esta situación me va a causar un malestar, trato de evitar, no voy. Y a veces tener ese no a mano, Claro. que a veces tratamos de evitar por querer quedar bien, Sí, es por no cierto. ocasionar problemas. Claro. Y después terminan pagando las personas que están en nuestro entorno, porque estamos de mal humor, Sí. enojados, con un malestar, que Claro. nos descargamos de alguna manera con las personas que tenemos al lado. Exacto. Entonces, para evitar eso, directamente decimos un no
o buscamos esos obstáculos Claro. o esas excusas, Las excusas, claro. oportunas, ¿no? Que a veces están bien porque es para cuidar nuestra salud emocional, Sí, nuestra sí. salud física también, y Claro. también cuidar el ambiente en Sí. nuestro hogar. Hay que saber decir que no. Exacto. En muchas oportunidades, ¿no? A veces nos cuesta, queremos estar en todas. Sí. O queremos- Es un aprendizaje. Claro. Es un aprendizaje. El decir que no o el decir que sí es un aprendizaje. Exacto. Porque a veces, Claro. como decimos, el dicho tiene el sí rápido. El sí fácil. El sí fácil. Claro. Y bueno, es un tema. Porque la verdad que no es con mala onda, como decimos. No, totalmente. Es por el hecho de llevar un ambiente en tranquilidad, en paz, digamos. Sí, A veces nos sí. toca con familiares. Claro. Y parece Sí. que como quedamos mal, ¿no? Entonces por ahí también cuidar especialmente nuestro ambiente familiar interno, nuestra familia, nuestro círculo cerrado, que es los que viven continuamente con Exacto, nosotros. exacto. Es lo principal, Sí, sí. más que el entorno más Claro. hacia afuera, ¿no? La El- familia más el resto, extendida. claro, la externa, sí, es cierto. Esto, no cargar tampoco con personas que evitan demasiado, no cargar con esas personas, que a veces evitan todo y terminamos nosotros resolviendo cuestiones o procesos que no son nuestros. Claro. Nos terminamos haciendo cargo de situaciones ajenas, porque otros evitan continuamente. Y tampoco ser de carga para otros, evitando nosotros aquellas cosas que debemos tomar, esa cierta responsabilidad, esa decisión justa y apropiada que evitamos y terminamos siendo carga para otros. Claro. Es decir, no llevar peso ajeno, pero tampoco ser de peso para otros, ¿no? Y esto tenemos que observar bien el por qué evito y por qué no evito, ¿no es cierto? Decidir en nuestra vida qué cosas debo evitar, qué cosas no, y el por qué. Observar, búsqueda de la información. Y también en eso un análisis de las consecuencias. Esto que decíamos de armar un escenario, una supuesta relación en lo que va a pasar, y que esto nos va a dar un panorama de lo que puede suceder si actuamos de una forma o de otra. Esto, imaginarnos, tenemos la capacidad de crear o imaginar situaciones. Entonces, para esto nos ayuda a afrontar, ¿no? ¿Qué pasa si hago tal cosa? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué puede suceder? Esto me va a ayudar a evitar o no. La búsqueda de apoyo también, si hay algún amigo, algún compañero, alguien que esté a mi alcance y que sea de suma confianza, puede ser de apoyo para ayudarme a saber qué cosas evito y qué cosas no. El consejo adecuado, la ayuda necesaria también de un profesional también, si es necesario. Claro. Y el aceptar, el ver que lo que me sucede es un proceso y que debo evitar o no, o debo hacerme cargo de la situación, y tiene un lado positivo, porque eso siempre me va a llevar a salir adelante, a también a ver los logros, ¿no? De nuestra vida, que frente a esa situación es difícil, pude afrontarla Claro, y ver los logros, ¿no? claro. Disfrutar de esos logros. Sentirse satisfecho. claro. Exacto. Y esto también del cuidado, ¿no? De que cuando uno evita algo a veces porque no está capacitado, porque no tiene las herramientas, como Chispita, que no tenía las herramientas para afrontar esa situación y se terminó lastimando. A veces pasa en nuestra vida, que por querer afrontar todo, por no a veces evitar, nos terminamos haciendo daño. Bien. Porque no estamos en la situación adecuada y no tenemos las herramientas propias, ¿no? Y termino con el pensamiento que eleva. A ver. ¿Qué dice? Cuando comprendo lo que evito, entonces mi destino no limito. Ujú. Lo vuelvo a repetir. Excelente, sí. Cuando comprendo lo que evito, entonces mi destino no limito. Excelente, muy bien. Pensamiento que eleva para cerrar esta nueva edición de
Luz que eleva en la 105.3. Recién se acercó Tina de nuevo. Sí. Yo primero te voy a desear que descanses como este animalito que has traído. Como la lirona. Como la lirona, pero no como la jirafa que dice que duerme 7 minutos nada más. Claro, no. Y con un ojo abierto. Ah, La verdad atenta. que estamos aprendiendo con nuestra productora, Sí, Lina, totalmente. así que ahí me dio ese dato. Después vamos a investigar más sobre cómo duermen las jirafas, pero yo desconocía que lo hacían en poco tiempo, digamos, ¿no? Hacen una siestita cortita. Una siestita cortita. Y siguen nomás. Bueno, Lina, muchísimas gracias como siempre. Nuevamente mis felicitaciones por los festejos de hoy, por los 20 años de vida matrimonial. Saludamos, por supuesto, a Manuel y a toda la familia. Que lo disfruten, ¿sí? Muchísimas gracias. Abrazo. Y nos encontramos el miércoles que viene. El miércoles que viene. Gracias, muy amable. Lina Martinello en la mañana de la radio.